con un total de 16 estudiantes del lado de la Universidad de Santander UDES, del Campus Universitario Bucaramanga, Santander, Colombia. Entonces, estaremos esperando que sigan entrando. Si te parece, ingeniero, comenzamos o damos unos minuticos pequeños. No, esperemos unos 10 minutitos más, sin problema. También los nuestros se están añadiendo también. Perfecto. Entonces, en 10 minutos, si tú quieres, podemos adelantar algunas cuestiones protocolares, presentaciones, como ustedes vean conveniente, para que si quieren a las 6:15, puedo yo comenzar con la primera exposición y de ahí ya continuamos con Jairo y ya vamos dando cierre al tema del webinar. Sí, para los jóvenes de Colombia, las 6:15 son las 5:15 acá en Colombia, ¿no? Correcto. Una hora de anterioridad. O sea que a las 5:15 damos comienzo al proceso. Sí. Por favor. Buenas tardes, profesor Jairo. ¿Me escucha? Sí, señor, sí lo escucho a todos. Perfecto.
En unos minutos damos comienzo a la actividad con la participación del ingeniero Pedro Chirino Ortiz y del ingeniero Patrick Pavicis Rivera. De la Universidad Univalle de Bolivia. Están participando aproximadamente 31 personas, que corresponde, aparte de los interlocutores conferencistas, que es el ingeniero Pedro Chirino de Bolivia, de la Universidad Univalle. Está el ingeniero Patrick Rivera, que va a hacer la presentación inicial. Y tenemos aproximadamente estudiantes de la Universidad Univalle de Bolivia y de la Universidad de Santander, Colombia. Cuando lo desee, ingeniero Patrick, puede dar inicio a la presentación. ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes. Entonces, vamos a comenzar con la clase espejo entre Univalle Bolivia y la Universidad Santander UDES, Colombia, con el tema de energía alternativa en la ciudad, indicadores urbanos de consumo y huella ecológica. Esta clase será realizada por el docente de Univalle, el arquitecto Pedro Álvaro Chirino, y el docente de la Universidad UDES de Colombia, el ingeniero Jairo Bonet. Bueno, muchísimas gracias entonces y pueden continuar. Gracias. Muchas gracias. Perfecto, siguiendo con el cronograma, iniciaré yo dando una mirada teórica amplia y obviamente analítica de lo que es el tema urbano en cuanto al tema de la energía, los indicadores y, bueno, concluyendo con lo que es la huella ecológica, ¿no? Y cómo realmente este elemento, este análisis, este indicador nos permite entender cómo va la ciudad, ¿no? Cómo va. Entonces voy a compartir mi pantalla para poder hacer.
poner la presentación. Me confirman, por favor, si se ve. ¿Se Sí, ve? arquitecto, sí, arquitecto. Bueno, entonces doy inicio. Entonces, básicamente esto ya es el tercer webinar que desarrollamos con UDES respecto al tema de la energía y la ciudad, ¿no? Entonces nos ha permitido ir construyendo este indicador, esta problemática de la energía en diferentes escenarios. Primero energía renovable, después obviamente el tema de los indicadores y ahora ya el tema de la huella ecológica como tal. La huella ecológica, la ciudad es un elemento, es un sistema complejo adaptativo que obviamente se presenta un consumo masivo, un consumo exponencial de energía en todos sus ámbitos, ¿no? Desde la parte constructiva, de la alimentación y finalmente la energía como tal, ¿no? La energía eléctrica, que es la que actualmente, digamos, mueve la economía moderna, que mueve nuestra sociedad dentro de nuestros hábitos de consumo, pero la huella ecológica incluye, digamos, otros factores adicionales, ¿no? Ahora, la energía como tal está, digamos, alcanzando niveles exponenciales de consumo, básicamente por nuestro método de consumo, nuestra expansión urbana, poblacional, que está generando problemas sociales en muchos lugares por el hecho de que no existe un suministro estable, ¿no? Y este suministro obviamente tiene que ser repensado, ya proyectado en el tiempo con nuevos actores como ser la inteligencia artificial, como ser la movilidad urbana, como ser, digamos, todo lo que es la base del transporte eléctrico y obviamente a repensar también su base energética desde nuevos conceptos de innovación en lo cuanto a lo que es energía, ¿no? La generación de energía. Donde existen, digamos, paneles solares, existe la energía solar, fotovoltaica, eólica, pero hay que explorar un poco más. Es más, el anterior webinar cabalmente con UDES hablaba sobre la innovación en tecnología de generación eléctrica, ¿no? Donde se exploraron algunos elementos, algunos conceptos que son bastante interesantes. Pero bueno, centrémonos en lo que es la energía en la ciudad, indicadores urbanos, que es un desafío energético para las ciudades y nos vamos a basar siempre en la Smart City como un recurso tecnológico para poder medir, para poder establecer saturaciones, métricas de eficiencia y obviamente líneas base para poder saber cómo vamos y cómo mejoramos o cómo empeoramos en cuanto al tema del tema urbano, ¿no? En cuanto a la saturación, a la congestión y a la expansión, ¿no? Entonces, este soporte tecnológico nos va a permitir entender la ciudad y el consumo desde diferentes criterios, ¿no? Desde la casa, y obviamente nos va a hacer entender también cuáles son los impactos ambientales que vamos a tener dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Entonces vemos ahí inclemencia climática, deforestaciones, inundaciones, que son realmente parte de este consumo excesivo de energía que obviamente en nuestros países vienen de energías fósiles, que son productos de grandes emisiones de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero. Obviamente existen otras tecnologías que hay que explorar, que hay que poner sobre la mesa para minimizar ese impacto en el tiempo, ¿no? Y para eso se tiene que tener métricas, se tiene que tener análisis, se tiene que tener sistemas de base de datos, estructuras de base de datos, un ambiente colaborativo para el registro de estos tipos de consumos, que nos permita entender, hacer una Smart City como tal. Quiere decir entender las métricas tanto en la generación de energía renovable, no renovable, en el consumo tanto, digamos, residencial, en el consumo ya, digamos, de las grandes concentraciones, el almacenamiento se presenta, digamos, siempre como un reto para poder almacenar, digamos, energía que por ahí es generada por turbinas eólicas, maremotriz y demás cosas, pero necesita la acumulación como tal, ¿no? Entonces vamos a explorar algunos ejemplos de energía alternativa partiendo del hidrógeno. El hidrógeno presenta, digamos, siempre una oportunidad importante de poder crear esa separación de moléculas y esa energía poderla almacenar y poderla utilizar de forma mucho más efectiva, ¿no? El hidrógeno es muy abundante en todo lo que es el planeta Tierra y en el universo y sin lugar a dudas, digamos, el tema de separar por medio de este electrólisis, ya sea a nivel residencial como a nivel urbano, presenta una oportunidad de energía renovable de gran capacidad energética, ¿no? Ahora, el crecimiento poblacional y la demanda energética, como
como podemos entender, es exponencial, ¿no? Entonces vemos aquí gráficos del 2010, 2025, 2050, de cómo las grandes ciudades están requiriendo grandes cantidades de energía, que obviamente van a generar estos gases de efecto invernadero, van a generar estos impactos ambientales en el futuro. Y son prácticamente producto de nuestros hábitos de consumo, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar nomás cuánto tiempo paramos el celular, vamos a entender que generamos una dependencia total a la energía eléctrica, ¿no? Entonces ahí damos una cifra muy interesante, que es el hecho de que muy probablemente nosotros alcancemos dentro de unos 20, 50 años una demanda de 560 terawatts de potencia a nivel mundial. Entonces es una cantidad muy, muy importante, ¿no? Y esto es producto básicamente de lo que es la inteligencia artificial, del consumo de energía que nosotros requerimos. Acuérdense que los ceros y los unos son kilobytes, que son electrones que van marcando, digamos, todo ese código binario que ahora con la inteligencia artificial, la energía, las computadoras cuánticas se vuelve exponencialmente mayor, ¿no? Ahí veíamos un ejemplo de Virginia, que actualmente, digamos, concentra una gran cantidad de servidores que obviamente requieren mucho más energía que el mismo centro urbano. Y es producto de las redes sociales, de este intercambio de información, del Internet de las cosas, de la hiperconectividad que tenemos actualmente, ¿no? Entonces las ciudades, y es más, nos falta un reto más, que es la mecatrónica, que es la robótica como tal, el cual va a ser otro salto cuántico al consumo de energía dentro de la ciudad. Entonces es un reto la transición energética, por supuesto. ¿Cómo generar esas alternativas, esos métodos de poder suministrar energía? Entendiendo que el reto son las limitaciones en la capacidad de almacenamiento de la energía. Digamos, si pudiéramos almacenar la energía solar en grandes cantidades sería genial, pero realmente es mucho más caro el sistema de almacenaje que los mismos paneles solares, el arreglo solar. Entonces, las limitaciones nos conlleva a que a disponer de recursos energéticos de respaldo, quiere decir energía, agua, luz, todo, ¿no? Y una capacidad de integrar a la red en porcentaje elevado de energía. Esa es lo que nos obliga a repensar todo dentro de un concepto de energía renovable, ¿no? Obviamente optimizando y controlando el uso de nuestros recursos no renovables, ¿no? Entonces, ese es un reto que se está planteando a nivel mundial. Entonces, el reto número, disponer de energía limpia. Para eso, digamos, como mencionábamos en las anteriores clases, en el anterior webinar, hay que entender que digamos, tratar de buscar ideas, conceptos o innovaciones en energía urbana que nos permita, digamos, minimizar esa huella ecológica. Entonces tenemos la torre Vanderclive de Tesla, que obviamente era un concepto súper interesante, innovador a su época y hasta época actual, de poder obviamente descargar energía de la misma atmósfera del electromagnetismo, poderlo transferir como una red de torres, una red mundial de suministro de energía, algo súper interesante. Después, digamos, el trabajar el litio como obviamente un método de almacenaje bastante eficiente, que en Bolivia es bastante abundante. Y existen otros métodos, ¿no? Como la energía cinética. La energía cinética es el movimiento, el desplazamiento de las cosas que genera una cantidad de energía que se acumula y bueno, hay proyectos hasta de acumular en el cemento esa energía, ¿no? Entonces, hay muchísima innovación que actualmente se está dando a nivel mundial que debemos repensar como alternativas para la ciudad, ¿no? Entonces, lo mismo la energía calorífica que se puede, digamos, capturar desde paneles solares, se puede, digamos, almacenar en depósitos de arena donde esa temperatura permite después generar esa evolución del agua y obviamente el desplazamiento de turbinas, ¿no? La energía nuclear infinita, donde obviamente ya salimos de esos conceptos, digamos, ¿no? Del uranio para materiales mucho más inocuos, en pequeñas proporciones, donde nos permite energía muy potente para poder tener en casas o en diferentes equipos, ¿no? Turbinas eólicas mucho más avanzadas, como la turbina urbana LMF1, que básicamente es un concepto muy práctico de un tornillo que se llama de un tornillo de Arquímedes que permite, digamos, desplazar esa turbina a los diferentes que se llama tendencias del viento para poder tener una mayor eficiencia en la generación con menos impacto y con una arquitectura o con una dimensión mucho más adaptable a una arquitectura bioclimática, ¿no? Porque la arquitectura bioclimática, en definitiva, es el futuro, ¿no? Porque si nosotros no repensamos el tema de la
del consumo de energía en las ciudades, en la vivienda, no vamos a poder solucionar el concepto de la ciudad. Y después otro concepto maremotriz, obviamente, digamos, hay diferentes innovaciones sobre el tema de la fusión nuclear de energía limpia e infinita, que son, digamos, unos proyectos de fusión nuclear, de plasma nuclear muy poderoso, bastante inocuo, que permite, digamos, la generación eléctrica limpia para grandes urbes, grandes, digamos, conurbados y metrópolis, pero que obviamente todavía está en fase de desarrollo y que obviamente el tokamak, que es un proyecto bastante interesante desarrollado por Alemania, que ya va más adelante a darnos esa posibilidad de poder mantener esa capacidad de consumo con energía limpia, ¿no? El efecto Airgen, que obviamente son unos proyectos en los cuales de la misma humedad se captan los electrones y permite, digamos, que todas las cubiertas de las casas puedan ser generadoras de energía, ¿no? De energía, digamos, limpia por medio de estos dispositivos que se ponen a superficie en las cuales se rocía con cierto químico para que puedan tener esa conductividad, eso se traslada a esa placa y se va acumulando. Entonces, y la bioenergía, hay también proyectos aún más osados de traer energía directamente del espacio, ¿no? Y poder transmitirlas a las áreas urbanas. Entonces, hay obviamente un conjunto, ¿no? de posibilidades. Pero lo real es la energía, la generación distribuida. La generación distribuida es algo que ya está regido en nuestros países, es disponible, que nos permite que cada uno sea parte de una gran planta solar. Entonces, desde su cubierta uno puede generar electricidad, inyectar a la red y generar ese uso de esa energía en el horario diurno y en la noche poder utilizar la energía acumulada dentro de la red. Entonces, la generación distribuida es obviamente uno de los principales caminos para poder reducir esta huella ecológica en lo que es la energía urbana, ¿no? Entonces es súper simple, ¿no? En el día, digamos, uno inyecta la red y en la noche recupera esa energía que ha aportado a la red para su uso domiciliario. Entonces, esto y otros conceptos son los que se tienen que ir ya plasmando en áreas urbanas, no como parte, digamos, de una oferta comercial, sino ya como un requisito, digamos, constructivo o de habilitación de residencia o de activación comercial o de industria, digamos, ¿no? Porque eso va a ir reduciendo paulatinamente las emisiones de dióxido de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el eco-bullying, cabalmente es la arquitectura bioclimática, es obviamente un elemento que debemos incorporar como una premisa de diseño dentro de lo que son las construcciones. Porque la construcción actualmente consume 40% de los recursos globales y el agua 16%. Entonces, imagínense, cuando nosotros construimos una casa generamos un impacto brutal al planeta y construimos una ciudad también. Entonces, la arquitectura bioclimática nos permite repensar ese impacto desde los impactos directos como los impactos indirectos de la construcción, ¿no? Entonces, por eso, los pilares de la bioconstrucción, que es algo que debemos incorporar dentro de los diseños, dentro de las métricas, son los materiales naturales, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo y el bienestar humano. Son los principios básicos, ¿no? Pero este tipo de bioconstrucción también están regidos por algunos análisis previos, por supuesto, y algunas reglamentaciones, parametrizaciones, para que nos permita entender qué es bioclimático y qué no es bioclimático, ¿no? Entonces, los pilares de la bioconstrucción es el aislamiento térmico, la inercia térmica rechazando el cambio de calor y que se llama, que lo voy a adelantar un poco. Lo traté de hacer lo más rápido posible el video porque sé que es bastante contenido, pero vamos a ir lento. Entonces, como les comentaba, el tema de la arquitectura bioclimática, la bioconstrucción es el camino para poder reducir de forma orgánica y de forma progresiva el consumo de energía a nivel urbano, ¿no? Entonces, primero el análisis nos permite hacer métricas de todo lo que es la generación de impactos directos e indirectos, primero del aislamiento térmico, de la inercia técnica y finalmente del control de condensación de humedad, ¿no? Entonces, eso, digamos, dentro de otros parámetros. Y aquí existen algunos parámetros ya establecidos desde diferentes legislaciones. En Inglaterra tenemos todo lo que es el BREMO, que es un código de sostenibilidad tanto de la vivienda como de las ciudades, que nos permite entender, digamos, que existe un método de evaluación y certificación de sostenibilidad en base a parámetros, ¿no? Parámetros de consumo, parámetros de medidas de mitigación, parámetros, digamos, de manejo de residuos. Entonces aquí vemos básicamente 10 criterios que utiliza Bremen para poder establecer qué es sustentable y qué no es sustentable.
Y dentro de lo sustentable está lo que reduce el impacto en cuanto a la emisión de dióxido de carbono y reduce el consumo de energía en gran medida, ¿no? Entonces tenemos el pilar de la sostenibilidad durante la obra, ¿no? Porque esto habla del ciclo de vida de la obra, ¿no? Entonces, ¿no? La instalación de fuentes de energía renovable en el edificio, electrodomésticos de alta calidad energética, la construcción de un correcto aislamiento que evite usar la climatización, ¿no? Instalar sistemas de climatización sostenible, el fácil acceso al transporte público. Esto básicamente bajo el concepto de la movilidad urbana, ¿no? La construcción del parking o bici en la entrada, monitor de consumo energético, priorizar la entrada de luz y las zonas verdes en inmediación del edificio. Este monitorear el consumo energético, que sería algo como un control, digamos, interno en la casa usando domótica, la inteligencia, el Internet de las cosas, eso es lo que se tiene que ir escalando a nivel urbano para que al final del día podamos tener unas métricas por barrio, por unidad vecinal y por distrito, ¿no? Entonces, de estas vamos a ver varias, pero no voy a desarrollar todas porque obviamente no nos alcanzaría el tiempo. Pero básicamente, vamos a ver si arranca. Sí, creo que ya arranca. Pero son elementos que nos van a permitir diseñar ciudades, entender las ciudades dentro de estos parámetros de estandarización. Porque cada una de estas reglamentaciones responde a ciertos beneficios o enfoques, ¿no? Esta, digamos, es más que todo para Europa, una muy importante, pero existe la H, que obviamente tiene más un carácter financiero, ¿no? O la LEED, que obviamente es mucho más bancario, digamos, ¿no? Entonces, digamos, el H es más dirigido, digamos, al Banco Mundial, a instituciones, digamos, de inversión pública en gobiernos municipales o en estados, ¿no? Que ellos manejen otro tipo de parametrización más simple a mi manera de ver de qué tan sostenible puede ser una residencia, un barrio o una ciudad, ¿no? En cambio, que se llama, hay una japonesa, digamos, hay varias, digamos, que uno va aplicando en base al contexto de desarrollo de su proyecto, que le establece ese mecanismo y esa parametrización a lo que es sustentable. Y lo sustentable va principalmente a la reducción de gases de efecto invernadero y principalmente a la reducción de energía eléctrica como tal, ¿no? Entonces, la certificación ACE es un sistema de certificación de construcción sostenible que se centra en la eficiencia de los recursos en los edificios nuevos y existentes, ¿no? Facilita a los desarrolladores identificar rápidamente las formas más rentables de consumo de energía, agua y demás, ¿no? Entonces, lo mismo, ellos tienen otro tipo de parametrización, donde obviamente va de la vivienda hasta la ciudad, y establece, digamos, diferentes valoraciones, ¿no? Entonces, hay una calificación GREET, Advanced y cero carbono, que obviamente uno puede aplicar. Y cada uno de esos le da, digamos, cierta ventaja dentro de estas entidades de financiamiento público. Pero, digamos, no es la única, también está el famoso LEED. El LEED es el más difundido a nivel mundial porque obviamente trabaja mucho mejor con la banca y a nivel de Estados Unidos en particular, le da un valor agregado o un mayor valor al desarrollo, al proyecto o a la comunidad en cuanto a las inversiones, ¿no? Y básicamente maneja lo seguro, lo sano, lo inclusivo, lo inteligente, lo productivo, lo eficiente, lo equitativo, lo sustentable, lo responsivo y lo adaptable, ¿no? Como una visión general de la aplicación de la normativa ley. Sin embargo, también tiene la normativa, digamos, criterios específicos de evaluación del tema urbano. En el LEED sí hay, digamos, un capítulo específicamente para comunidades y además tiene todo un protocolo, ¿no? Todo tiene un protocolo, tiene formularios, tiene parametrizaciones que tienen que ser evaluados, digamos, en estos 9 componentes, que es el proceso integrativo, la localización de transporte, el sitio sostenible, eficiente de agua, energía atmosférica, materiales y recursos, la calidad del medio ambiente, la innovación, el diseño y la priorización regional. Entonces, cada uno de estos que se llama componentes los tiene que evaluar y los tiene que ir calificando en base a unas planillas. Entonces, ellos tienen una valoración para desarrollos de vecindario, que es planeamiento y certificación de proyectos. Y esto puede ser escalado a nivel urbano. Es más, aquí en la Univalle nosotros hace un par de semestres hicimos un intento de certificar una zona, ¿no? Entonces, lo mismo son conceptos que obviamente se tienen que ir valorando en base a planillas y criterios donde se va colocando lo ejecutado, lo que se va a ejecutar o lo que no se puede ejecutar en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, eso nos permite tener una base
técnica para poder clasificar lo que es sustentable, lo que no es sustentable y en qué medida se genera un indicador de reducción de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono, y entramos, ¿no? La energía es el pulso vital de la ciudad contemporánea. Definitivamente, sin energía no pudiéramos hacer ni la décima parte de lo que hacemos actualmente. Es más, esta clase se está transmitiendo por un ancho de banda y ese ancho de banda necesita energía. Cada computadora, cada casa en este momento está generando un consumo importante de energía. Sin embargo, esto hay que primero medirlo. La energía hay que medirla, es clave para establecer metas, objetivos que nos permitan seguir una senda de compromiso a la reducción. Entonces, igual que el lead, si nosotros hacemos una primera evaluación del lead, podemos sacar con ciertas métricas negativas y tenemos que ir para adelante. Y esta es una tabla analítica sobre la generación de energía en Guatemala, que obviamente establece cómo existe un impacto ambiental muy fuerte desde las represas, ¿no? Pero, digamos, si exploramos un poquito más, podemos nosotros medir también desde las redes inteligentes, los sistemas integrados de base de datos, el monitoreo de movilidad urbana y transporte, la valorización de energía renovable integrada, el Big Data, el análisis predictivo, la síntesis de energía de la ciudad, los sensores ambientales de calidad del aire, las plataformas participativas ciudadanas, las auditorías energéticas digitales y finalmente los modelos de simulación urbana y energética. Entonces, hay muchas posibilidades de poder medir la energía y poder sacar métricas que nos permitan entender la huella ecológica. Hemos elegido tres que obviamente nos van a dar un poquito más de información y son más disponibles, ¿no? Primero, los sistemas integrados de urbanos con SIG, digamos, ¿no? El método descentraliza la información energética de movilidad y uso del suelo en plataformas SIG, permitiendo una visualización espacial de los patrones de consumo. Entonces, yo a mis alumnos les enseño QGIS cabalmente para que ellos puedan entender de que a la ciudad tenemos que entenderla a esa escala y en esa complejidad que es la interacción entre diferentes bases de datos, diferentes plataformas colaborativas. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Para poder entender la ciudad necesitamos hacer un catastro, una geolocalización de dónde se consume la mayor cantidad de energía y poder entender, digamos, las áreas de saturación, las áreas donde la huella ecológica está relativamente controlada, porque obviamente la huella ecológica es la emisión y la captura de dióxido de carbono, que eso es lo que nos va dando, digamos, ¿no? Existen lugares donde hay muchísimo verde, donde obviamente se captura más de lo que se genera, ¿no? La red inteligente de medición en tiempo real, que obviamente está basada en las Smart Grid, que son medidores inteligentes, pero ya directamente dentro de nuestro consumo, que quiere decir que las cooperativas de suministro de energía eléctrica son las que tendrían que generar un tipo de mensura en red, en tiempo real, que nos permita, digamos, establecer esos picos de consumo. No tanto de forma geolocalizada, sino de forma, digamos, espacial, de dónde, digamos, realmente se está generando un consumo excesivo. Quiere decir de que puede ser mucho más sensible, porque por decirle, una casa dentro de un barrio puede tener, digamos, un consumo de 10 veces más que las otras casas, por un concepto que él tiene dentro de su casa, no sé, 5 servidores en línea, digamos, está prestando. Entonces, ese es otro tipo de mensura, donde obviamente los mismos medidores nos pueden dar esa red de consumo y puede establecer, digamos, picos muy identificados de dónde se está concentrando la energía. Y la otra, obviamente, es la Big Data, que es el análisis proactivo de la movilidad y la energía. Digamos, nosotros con nuestros celulares permanentemente estamos generando grandes volúmenes de información, ¿no? De lo que hacemos, de lo que no hacemos, dónde estamos, ¿no? Y el Internet de las cosas termina de dar esa hiperconexión a las ciudades que nos permiten mapear por medio de algoritmos dónde está la mayor cantidad de energía. Y principalmente generar un algoritmo que sería, digamos, como una receta, donde obviamente 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4, entonces 2 más 2 son 4, una receta que nos permite entender que si ese barrio está teniendo un crecimiento exponencial en el consumo, entonces es probablemente que llegue a tener cierto tipo de pico, ¿no? Y además, bueno, en tema de algoritmos hay un montón para poder hablar, así que por ahí va, digamos, ¿no? Entonces, la predicción, digamos, la predicción de las cosas, pero desde los análisis ya matemáticos, ¿no? Entonces eso nos va a permitir tener esos tres tipos de mensura o de registros de consumo de energía, desde el catastro, desde el registro de las redes, de los medidores y de la Big Data, ¿no? Entonces, una vez tenemos esa cantidad de datos, ¿qué hacemos? Necesitamos analizar el uso energético del tema urbano. Entonces, ¿qué podemos plantear dentro de esos escenarios? Primero hay que establecer criterios de indicadores para medir la dinámica urbana y el consumo.
Entonces, entender, digamos, que en esta zona, digamos, se está generando ya una zona hotelera, que se está generando ya, digamos, un bulevar comercial, que obviamente se están dando, digamos, ciertos fenómenos urbanos a raíz del uso de la energía y cómo medir la huella ecológica y mitigar. Entonces, aquí tenemos dos elementos importantes. Primero, indicadores generales, que es para la dinámica urbana en general, digamos, ¿no? Métricas por ciudad, por distrito, ¿no? Que obviamente nos establecen ya, digamos, ciertos niveles de cuidado o de predicción que tenemos, ¿no? Y por otro lado tenemos los medidores, indicadores específicos por sector. Entonces podemos tener por sector industrial, por sector comercial, por sector residencial, ya sea, digamos, por barrio, por unidad vecinal, por unidad de planificación que nosotros nos establezcamos. Entonces, eso es bueno entender, digamos, que habrán métricas por la dinámica urbana en general y métricas por criterio, ¿no? Por criterio específico, ya sea por sector, por rubro, que nos permita establecer políticas, alertas tempranas, ¿no? O regulaciones no van a dar, digamos, información suficiente. Entonces, primero hay que entender, obviamente, qué es el consumo energético per cápita. Entonces, ¿cuánto nosotros generamos? ¿Cuánto en Bolivia, en Colombia, en Uruguay, en China se genera? ¿No? Porque eso tiene mucho que ver con los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, hay gente en Estados Unidos que tiene aires acondicionados todo el día, que obviamente su consumo es exorbitante y existe gente, digamos, no sé, en Paraguay, que le gusta andar sin aire acondicionado, le gusta abrir su ventana de par. Entonces, eso es importante. Hay que medir el uso total dividido por la población, reflejando una eficiencia energética y un impacto ambiental en la ciudad en general. Entonces, esta es una línea base. Quiere decir, hoy por hoy, cuánto consume un boliviano, un colombiano de energía, para ver cómo esa métrica va evolucionando en el tiempo, ya sea como resultado de no hacer nada o de generar políticas de mitigación del efecto de invernadero, ¿no? En lo que es energía. Entonces, este concepto del kilovatio persona año es importante entenderlo. Hay, digamos, calculadoras en línea, hay metodologías que hemos predicado con los chicos aquí de arquitectura y medio ambiente para poder sacar el consumo energético de una casa o una casa, digamos, en operación o ya viviendo, como, digamos, un diseño, ¿no? Hacemos todo el cálculo y vamos estableciendo factores de consumo, ¿no? Entonces, obviamente, el porcentaje de matriz de energía renovable en la matriz urbana es fundamental porque eso nos permite compensar esa emisión y esa captura, ¿no? Entonces, evalúen la proporción de energía limpia utilizada promoviendo la reducción de gases de efecto invernadero. Entonces, en gran medida, la huella ecológica es esa suma y esa resta, ¿no? Entonces, yo consumo esto y esto, pero capturo esto, entonces me va a dar una huella. No es nomás el consumo la huella ecológica, es la compensación que existe en cada territorio, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se establece ese criterio de cálculo básico, porque obviamente estos cálculos, por la complejidad del tema urbano, por lo que es un sistema adaptativo, debe ser producto de un algoritmo, tiene que ser, digamos, producto de una relación de base de datos mucho más pensada, no más compleja, sino solo más pensada, porque la ciudad hay que pensarla en muchos factores, ¿no? De forma simultánea. Pero la energía renovable es uno de los principales, que eso es lo que nos va a hablar Jairo en la próxima. La intensidad de la energía urbana, por supuesto, el kilowatt por metro cuadrado construido. Entonces aquí también hay otro concepto importante donde establecemos en el área urbana cómo estamos consumiendo eso en base a una densidad, ¿no? Y una intensidad de energía. Que la intensidad energética sería, digamos, como la densidad poblacional. Es un concepto homólogo, digamos, ¿no? Entonces, porque en ciertas zonas vamos a tener una mayor intensidad de energía urbana que está plasmado en el área construida. Entonces, obviamente, la densificación de las áreas es algo muy evidente. Cuando vamos a un centro urbano donde tenemos torres de, no sé, digamos, de 50 pisos, el consumo energético es exponencial a un área residencial donde tenemos casas unifamiliares de 2 o 3 pisos. Entonces, eso. Entonces, ¿qué son los indicadores urbanos de consumo energético de huella ecológica? Ya entrando específicamente en lo que es huella ecológica. Entonces, la huella ecológica es algo súper simple. Digamos, es lo que nosotros necesitamos para subsistir. Digamos, ¿no? Es como inhalación y exhalación. Entonces, estamos inhalar y exhalar todos los días. Eso tenemos que hacer. Esa es nuestra huella de carbono. Todos los días inhalamos y exhalamos. Todos los días consumimos recursos del planeta y el planeta genera esa reposición de los recursos del planeta. Entonces, la huella ecológica es la suma
de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, que son producidas de forma directa y de forma indirecta como consecuencia de una actividad, ¿no? Actividad, obra o proyecto, digamos, que nosotros nos enseñamos. Pero básicamente es una actividad, porque esa actividad ya se llevó a cabo en algún momento, que solo la estamos calculando y la estamos parametrizando. Entonces, esta es una fórmula súper simple. Entonces, la actividad con una huella negativa y la acción positiva, y tiene que ser equivalente a una acción positiva para el ambiente, ¿no? Entonces, nosotros generamos emisiones y absorciones. ¿Qué pasa? Si nosotros plantamos un árbol, estamos generando una acción positiva de captura de dióxido de carbono, ¿no? Y si generamos, si ahorita, digamos, andamos en un vehículo impulsado por energía fósil, estamos generando un efecto, una emisión de dióxido de carbono, entonces un efecto directo e indirecto. Directo es cuando lo hago en ese momento, indirecto es cuando ya se llevó a cabo para que esa actividad, para que esté bien, para que este producto esté. Y el ejemplo más claro es un encendedor, ¿no? Cuando uno agarra un encendedor y ¡chac!, le da chispa, la emisión directa es cuando se genera la llama, pero la emisión indirecta fue cuando hicieron el que se llama el encendedor, cuando pusieron el gas butano, cuando lo transportaron de China. Entonces eso va generando una suma de gases de efecto invernadero. Entonces ese es el ciclo de vida, ¿no? Entonces la emisión directa es lo que hago en este mismo momento. Y obviamente el indirecto es todo lo que se acumuló hasta que llegue a ese lugar, ¿no? La definición de huella ecológica urbana es un área biológicamente productiva necesaria para sostener el consumo energético material de una ciudad. ¿Perdón? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Perfecto. Sigo y las preguntas las hacemos al final. Entonces esa es la definición de huella ecológica. Si nosotros llegamos a entender eso, podemos entender un encendedor, una casa, un barrio y una ciudad. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué generamos de forma inicial y qué generamos de forma acumulada? Entonces, ¿cómo medimos el consumo energético? ¿Qué energía, electricidad, transporte y construcción? Entonces, aquí ya empieza lo bueno, digamos, ¿cómo medir esa complejidad? Porque entender un encendedor es una cosa muy simple, pero entender una ciudad es algo muy complejo. Que no es complejo, sino que hay que ordenarlo en cuanto al tema de bases de datos, que, bueno, mis alumnos los tengo un poco pochocó, digamos, ¿no? Respecto al tema este de las bases de datos, pero es que es la única manera de entender la ciudad en su complejidad, ¿no? Entonces, la distinción entre emisiones y absorciones directa e indirecta está presente en todo tipo de indicador de sostenibilidad de tipo de huella de un territorio. Entonces, vamos a ver algunas y vamos a ver unos ejemplos de cómo medir la huella ecológica dentro de áreas urbanas, ¿no? Entonces, yo ya empiezo a poner ese símbolo de base de datos que me encanta, que son esas torres, así como si fueran unas piezas de dominó acumuladas y las carpetitas, porque al final del día vamos a tener métodos. Entonces, vamos a hacer tres clasificaciones básicas. Primero, una huella ecológica de bajo impacto, que sería un área que requiere una persona menor a 1.5 hectáreas globales por habitante, ¿no? Ya les voy a explicar qué son globales. Las características de uso son un uso eficiente de los recursos, una alta integración de energías renovables, un transporte sostenible, la infraestructura verde significativa, mecanismos de absorción eficiente de ciudades con políticas ambientales avanzadas y una planificación urbana sostenible. El sueño de todo alcalde, ¿no? La ciudad perfecta. Que existe, debe existir en alguna parte del mundo, entre esas Copenhague y todas estas ciudades que son muy reconocidas por su manejo administrativo y por su concepto de diseño y por su movilidad urbana, pero en realidad, digamos, creo que ni siquiera eso va a ser suficiente. Vamos a tener que ir explorando ya ciudades futuristas, todas verdes. Por supuesto, la idea es llegar a eso sin lugar a dudas. Que todavía nos falta un buen tramo, nos falta un muy buen tramo. Pero esa, digamos, sería la ciudad ideal de bajo impacto ambiental en cuanto al tema de la huella ecológica, ¿no? Después de eso tenemos una ciudad de una huella ecológica moderada, ¿no? Entonces, el área requerida por persona es de 1.5 a 3 hectáreas globales por habitante. Entonces, quiere decir que, digamos, en el mundo tiene que haber 3 hectáreas para cubrir mis necesidades de alimentación, de construcción por materiales constructivos, de generación de agua, todo. Son 3 hectáreas. Entonces, eso
Las características son un uso mixto, energías fósiles, renovables, la movilidad parcialmente sostenible, áreas urbanas moderadas, estrategias de absorción de CO2, ciudades en transición hacia modelos más sostenibles con mejoras graduales en la eficiencia energética. Una maravilla nuevamente, una maravilla. Deben haber algunas ciudades latinoamericanas con esas características. Espero que las hayan más dentro de un futuro próximo. Sin embargo, todavía sigue siendo un reto muy grande para las ciudades como lo conocemos, más que todo por la movilidad, ¿no? Porque el transporte todavía dentro de nuestras ciudades se mueve en gran medida con energía fósil, que eso, digamos, es bastante, que se llama impactante para el ecosistema, ¿no? Pero todavía seguimos teniendo grandes cantidades de verde, tenemos todo lo que son, se está difundiendo en gran medida todo lo que es la energía solar. Existe, digamos, ya la introducción de ciertos criterios de arquitectura bioclimática, o por lo menos beneficios o incentivos para tener una arquitectura un poco más compatible con el medio ambiente. Existe, digamos, grandes áreas verdes todavía, digamos, recuperables o importantes dentro de las áreas urbanas. Pero lo que sí tenemos es la huella ecológica alta, ¿no? Entonces son áreas donde se requiere 3 hectáreas globales por persona o más. Sus características son la dependencia predominante al combustible fósil, alta congestión vehicular, deficiente infraestructura verde, consumo excesivo de materiales, sin mecanismos de absorción de dióxido de carbono, entre esos grandes metrópolis con patrones urbanos extensivos, desordenados, de alta demanda energética. Entonces, eso es el pan de todos los días. Si nosotros vemos nuestras principales capitales, tenemos ciudades con un alto impacto de huella de carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo medir esto? ¿Cómo medir, digamos, y además cómo predecir? Porque en realidad, digamos, ahorita estamos en una etapa relativamente manejable. Todo el mundo estaba hablando de que ya se venía la nueva ciclo geológico, ¿no? Entonces, acá es bonito entender esto. Voy a volver a ponerlo para que lo vean. Son unas fórmulas bastante simples que nos permiten entender la huella ecológica dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a ir tratando de hacerlo lo más simple posible, porque tener métricas en el área urbana es, es moroso, es pesado, pero no es nada complicado si se tiene la herramienta y se tiene la estructura, ¿no? Entonces, cuantificar la huella de carbono requiere de entrada, ¿no? La entrada es la información. Entonces, ¿qué información vamos a tener? Las emisiones y las absorciones, ¿no? Entonces, las emisiones y las absorciones son volúmenes. Entonces, yo cuánta energía genero y cuánto absorbo, digamos, es cuántos árboles tengo, digamos, más o menos, ¿no? Y eso se genera por factores de emisión. Los factores de emisión son estandarizaciones, porque nosotros no podemos calcular cuánta energía o CO2 está produciendo cada celular. Uno Nokia, otro Samsung, otro no. Entonces, existen estandarizaciones. Lo mismo el pavimento, lo mismo, digamos, estos factores de emisión son los que nos permiten hacer cálculos mucho más ágiles, porque si no tuviéramos que recalcular muchísimas cosas. Entonces, estos factores son los que nos dan estos métodos de certificación LEED, Brennan, ¿no? Hay otros más que son Passive House, hay el Age y hay muchísimas más. Entonces, eso, digamos, nos permite calcular, tener una métrica, multiplicarlo por un factor de absorción y tener una huella. Entonces, eso hay muchísima información que pueden ir bajando. Es más, yo les puedo proporcionar una planilla de índices donde ustedes pueden calcular. Y estos índices nos van dando, ¿no? Los criterios de los pasajeros, cuánto genera 2 personas en moto, cuánto genera una persona en moto, cuánto genera un avión. Entonces, todos esos indicadores son las métricas que nosotros tenemos que cuantificar y obviamente cruzar o calcularlas en base a estos índices y factores, ¿no? Que nos va a dar al final del día esa visión urbana, ¿no? Lo mismo, digamos, con el tema de la construcción, la agricultura. Entonces, hay muchísimos factores que hay que establecer en la medida de la característica urbana, ¿no? Si nosotros estamos en un área relativamente, digamos, ya más, no sé, digamos, ¿no? Si estamos en una zona hotelera, vamos a tener un criterio y así sucesivamente. Entonces, el área, era lo que decíamos, ¿no? El área biológica producida necesariamente pasó a tener el concepto energético mi material de una ciudad. Ese exactamente es el concepto de la huella ecológica. Entonces, ¿qué área biológica necesitamos? Y esos son los 3 o 4. Para cuantificar, ¿qué tenemos? Tenemos base de datos, por supuesto, que son bases de datos que traemos desde la Big Data, tenemos desde las redes de servicio básico, tenemos desde textos regulatorios o normativos, que es lo que hablábamos con Brennan,
Y las herramientas son sin duda los sistemas, son plataformas, es obviamente los algoritmos, es digamos es todo lo que es digamos una estructura de base de datos abiertos que va generando esos cálculos de forma colaborativa, transparente, ¿no? Y que nos va dando indicadores realistas, ¿no? Entonces ahí tenemos obviamente el consumo eléctrico, toda la inteligencia de las cosas, la Internet de las cosas nos puede dar métricas bastante importantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos poner en marcha las acciones estratégicas que sean efectivas para la mitigación del cambio climático? Entonces, aquí la pregunta es ¿cómo? Si no tenemos datos, jamás lo vamos a poder hacer, porque no vamos a saber para dónde emprender, cómo emprender, cuáles son los resultados, cuáles son las métricas, nuestro objetivo, nuestras líneas de horizonte y principalmente nuestra línea base. Nuestra línea base es cómo estamos hoy, para obviamente ver la trazabilidad de no hacer nada. Y por eso nosotros aquí en Santa Cruz tenemos un proyecto muy bonito que lo vengo impulsando hace un par de años, que es Santa Cruz Data Urbana, que es un proyecto que a mis alumnos ya se lo he comentado y obviamente hablo mucho de temas de base de datos y más cosas, pero es la única forma de entender un sistema complejo adaptativo que es la ciudad, ¿no? Entonces, dentro de esta visión más estructurada de los datos, es lo que nosotros proponemos, obviamente, utilizar el método de información geográfica que nos permite mapear geográficamente los consumos, los picos, ¿no? Pero retroalimentando con otro tipo de entrada y otro tipo de proceso analítico, que nos va a dar, sin lugar a duda, datos muy eficientes para poder establecer cómo vamos, ¿no? Entonces, con base en el proyecto de Santa Cruz Data Urbana, se puede desarrollar indicadores urbanos de consumo de huella de color, que nos permitan medir y gestionar el uso energético de la ciudad de forma estructurada, multidisciplinaria y basada en datos abiertos. Porque a ninguna institución le gusta que le pidan sus datos, sino que obviamente ellos donen cierta información que permita construir una información general, por rubro, por indicador urbano, que nos diga cómo vamos y cómo ir planteando estas soluciones en diferentes escenarios urbanos, ¿no? En base a diferentes estrategias. Entonces, digamos, es el proyecto de Data Urbana que me gustaría muchísimo ponerlo en práctica este semestre o el próximo, pero sin lugar a duda, ya los chicos de urbanismo, todos que están aquí también en la reunión, ya conocen que están haciendo sus indicadores, ¿no? Entonces, indicadores urbanos de consumo y huella ecológica. A mi manera de ver, no, obviamente, no es una fórmula cerrada, porque cada uno puede aportar dentro de nuevos elementos, criterios y obviamente mayor innovación. Yo propongo como unos 3 métodos para calcular la huella ecológica en base a los datos. Entonces, primero, indicadores de consumo energético. Primero, establecer el consumo total de energía por año, por mes, por año, medición de consumo energético en diferentes sectores, residencial, comercial, industrial, porque cada uno tiene una dinámica de consumo distinto y muy probablemente las estrategias se establezcan por cada digamos, sector, ¿no? Consumo energético per cápita, establecer una línea base que nos permite entender cuánto consumimos todos los cruceños aquí en Santa Cruz de energía en el año. Y sobre eso, ver que el próximo año hemos reducido. Y el tercero es la proporción de energía renovable. Digamos, ahorita debe ser una cantidad ínfima, insignificante de energía, pero ese porcentaje debemos hacer que crezca, ¿no? Entonces, energía renovable desde todas sus variables, ¿no? Las más, digamos, disruptivas o innovadoras hasta las más tradicionales. Entonces, sería el primer indicador de consumo energético. Entonces, primero establecer la energía en lo general, per cápita y obviamente nuestra cantidad de energía renovable. Ese va a ser nuestro punto base para poder medir nuestra huella ecológica que tenemos actualmente y a dónde nos dirigimos. Un proyecto de 5 años, de 10 años, ¿no? Estos proyectos tienen larga data, digamos, ¿no? Pero nos van a permitir entender los perfiles de consumo por sector, por persona y por la ciudad, ¿no? Y además la urgencia de lo que es energía renovable. El segundo indicador es la movilidad y el transporte. Entonces, las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte en toneladas, ¿no? La estimación basada en datos de flotas, no de transporte, kilometraje. Sí, yo entiendo que el Transmilenio en Colombia y todo lo más es un excelente ejemplo, pero no sé si se está moviendo con energía renovable. Si se está moviendo con energía fósil, estamos en las mismas, digamos. Hay una eficiencia en el uso, pero no hay, digamos, una reducción significativa de la huella ecológica. Acá ni que se diga, aquí es un desastre el transporte, pero
en vías de desarrollo, digamos, con ganas de superarse, ¿no? El uso modal sostenible, que obviamente ya vendría a ser la bicicleta, el transporte público, digamos, ya eléctrico, digamos, ya poder hacer la ciudad en los 15 minutos, que la gente no ande tanto, no se desplace tanto, entonces ese sería el segundo indicador, que sería la movilidad y el transporte, tanto en la generación convencional del transporte como en la generación multimodal, que es transformar nuestros hábitos de consumo, de desplazamiento. Entonces sería el caminar, bicicleta, ¿no? Todo lo que sería, digamos, sí, todo lo que es el transporte, digamos, en base a nuevos métodos, ¿no? Como decir que se llama el teleférico en La Paz, digamos, ¿no? Creo que también hay teleférico en Bogotá, si no me equivoco. Entonces, sería el transporte nuestro segundo indicador fundamental para la huella ecológica. En base a esos dos criterios, el transporte como tal y según último. Y el tercero sería los indicadores del espacio público y áreas verdes. Quiere decir que al final del día, ¿cuánta infraestructura verde per cápita tenemos? Porque esa es nuestra captura de dióxido de carbono. Por el momento nosotros no hemos colocado placas y demás cosas. Pese a que uno de mis alumnos aquí de Urbanismo 3 me hizo un proyecto muy bonito hace un par de semestres donde él identificó que habían algunos recubrimientos de edificios que capturaban el dióxido de carbono. Entonces eso es algo interesante de ir explorando, pero por el momento las áreas verdes serían nuestras únicas fuentes de captura de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, también la conectividad verde, la medición de conectividad entre los espacios verdes para utilizar la captura de dióxido de carbono y la calidad, ¿no? Entonces, también hay bueno, hay también, digamos, todo lo que es los bonos de carbono azules, ¿no? De cuerpos de agua y demás cosas que hay que valorar, ¿no? Y nada, entonces esta métrica está relacionada ya al espacio verde, a lo que captura. Entonces, los dos primeros emiten, el otro captura, ¿no? El cuarto es el uso del suelo desarrollado, el indicador es el uso del suelo, que es la densidad poblacional, porque ahí es el factor de consumo, ¿no? Entonces, cuánta gente come, consume por habitante es un factor importante. Y bueno, y el índice de impermeabilización del suelo, más que todo por el tema de la huella hídrica, ¿no? De la infiltración, que obviamente acá en Santa Cruz es muy alarmante por lo que existen muchísimas inundaciones urbanas, porque se ha expandido demasiado el área urbana, pero con una superficie permeable, impermeable, entonces el agua se desplaza kilómetros, inunda barrios, y es un poquito complicado, pero ya se está viendo, ¿no? Entonces, un quinto indicador de gobernanza y participación, por supuesto, hasta qué punto podemos donar nuestros datos, podemos establecer esos set de data, obviamente, ese intercambio de información para promover la transparencia, la colaboración y estos indicadores. Entonces, el nivel de participación urbano va a ser importante medir porque también para los ODS y para otros indicadores a nivel internacional son factores preponderantes, ¿no? Donde ya existe una conciencia o una tendencia, digamos, a una sostenibilidad más que a los usos tradicionales de energía, ¿no? El sexto indicador, indicadores integrados de ecológica, sería ya el área biológica productiva requerida, las áreas globales, la medición del área necesaria para soportar el consumo energético de la ciudad. Entonces, esto ya es más que todo el tema de áreas, digamos, productivas de soya, de caña, ¿no? La frontera agrícola, digamos, relacionado a las ciudades, pero relacionado a nivel mundial, ¿no? Y finalmente la hectárea global. Entonces, nosotros qué superficie necesitamos para poder proveernos de alimentos, de poder, digamos, construir nuestra resiliencia, ¿no? Y la energía y la recogida. Indicadores predictivos de riesgo ambiental, otro indicador ya que son ya más conclusivos, ¿no? Modelos predictivos de consumo de emisiones son algoritmos, son recetas, son fórmulas que nos permiten anticipar tendencias y escenarios futuros. En este caso, digamos, es como le decía, digamos, ¿no? Si hay un mayor consumo, hay un pico y obviamente no hay una formación ciudadana, entonces la tendencia va a marcar una fórmula, ¿no? Entonces esa fórmula es la que nos va a ir dando esa planificación de la ciudad, de prevención de la ciudad en el tiempo. Todo eso relacionado a los datos, ¿no? Y los datos son como los ven, son datos, digamos, que se van acercando y alejando en base, digamos, a tendencias programáticas, ¿no? Entonces, la metodología de Santiago Urbana básicamente es que se recopila estos indicadores y se analiza mediante una infraestructura de informática basada en Big Data, en Hadoop o Spark, que son estructuras de datos, ¿no? Donde obviamente van, digamos, colocando datos en diferentes servidores bajo ciertas estructuras como para que se puedan
ir intercomunicando y dar obviamente que se llama respuestas estructuradas, ¿no? Integración de datos, la movilidad de energía, espacio público, la entrada de los datos hay que generar, hay que visualizar mediante dashboard abiertos y APIs. Dashboards son como estos monitores donde se muestran las tortas de los indicadores, y APIs que son, digamos, accesos públicos a poder utilizar esa información para hacer otro tipo de análisis, pero también dar cierta donación de información relacionada al tema, ¿no? La participación multidisciplinaria de la economía, estos son los colegios de arquitectos, de ingenieros, sociedades de investigación, de economía, que obviamente puedan construir de forma participativa este modelo, digamos, de administración y la gobernanza como tal. Y ya para ir acabando, porque sí que sé que me he pasado un poquito, digamos, básicamente, nada, eso, digamos, en líneas generales, lo que es energía, lo que sería, digamos, las metodologías y los impactos esperados, ¿no? Entonces, si se puede monitorear la huella ecológica de forma programada en línea, si se puede establecer criterios válidos para cada sector urbano, si se puede sacar una línea base per cápita y por ciudad, vamos a poder plantear estrategias que nos permitan mejorar nuestra calidad de vida y generar una verdadera sostenibilidad en las ciudades. Y bueno, y básicamente esta es la ciudad del futuro, ¿no? Donde obviamente hay industria, hay desarrollo, pero siempre hay un equilibrio entre lo que genera y lo que se captura, no haya tecnología. Y bueno, finalmente existe una transición energética que hay que ir monitoreando, hay que ir pensando, creando una economía circular, que ya es un factor social para poder entender este tipo de transformación energética, y las energías renovables, que es el principal camino para lograrlo. Entonces, ya con eso, yo he acabado mi, lo que se llama exposición. Muchas gracias, arquitecto Álvaro. Comienzo yo en este caso. Tú hablabas de las ODS, que es algo muy importante que se está incorporando. Esa ODS 7, que se basa en la energía, o la ODS 9 en la infraestructura, ecosistemas, o la 11, ciudad sostenible, o la 12, lo que se llama consumo responsable. De esta manera, pues deseo incorporar la siguiente información. ¿Me dicen si ven el video, por favor? Sí se ve tu pantalla. Ok. El mundo entendió que todo evoluciona, se transforma y crece. En Bucaramanga también lo entendimos a través del Plan Centro, la gran apuesta de desarrollo urbano sostenible con la que nos atrevimos a hacer lo que la corrupción olvidó durante tantos años: reconocer y redescubrir el centro de nuestra propia ciudad. Es la oportunidad de recrear un laboratorio arquitectónico, económico, social y multicultural. Una mirada al pasado para reinterpretar el presente. Una gran mejora colectiva que cambiará miles de vidas. Más allá de renovar plazas, peatonalizar o rediseñar el urbanismo, crearemos espacios donde la convivencia sea la gran protagonista. Un centro 24/7 para callejear. Un verdadero polo de desarrollo, de turismo urbano, histórico, comercial y ambiental. Una zona amable, acogedora y segura, con un aire fresco que renueva. Un centro donde se apagan los vehículos y se enciende la vida. Todos hacemos parte de esto que estamos creando entre actores viales, ciudadanos, comunidad e institucionalidad. Así le estamos cambiando el caminao a Bucaramanga y a los bumangueses. Porque el centro de todo eres tú. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer. Bueno, ¿están viendo la diapositiva, por favor? Sí, la vemos. Este mensaje que doy en relación a los cambios que las ciudades realizan, a la necesidad de la transformación y el uso de nuevos estilos de energía que sean renovables y sostenibles, a reemplazo de aquellos tipos de energía que ya conocemos que han ocasionado daños a nivel ecológico.
Aquí vemos a la Universidad de Santander. Hace años dio inicio a esa renovación a través de paneles solares, buscando la manera de reducir el impacto ambiental, incluyendo en sus actividades, formando parte del compromiso ambiental y siendo parte del grupo de Green Matrix, que actualmente ocupa el primer lugar en el nororiente colombiano. Realmente la energía, ¿qué tiene de importancia? Pues, lógicamente, la sostenibilidad de ciudades, la sostenibilidad de sociedades, la sostenibilidad de consumo. Pero ese tipo de energía debe ser cambiante a un tipo de energía, como lo decía Álvaro, en relación a la necesidad de la sostenibilidad arquitectónica y consumible de las ciudades a través de esa economía circular en el manejo de materia y producción. Ya conocemos los diferentes tipos de energía que consumimos comúnmente en nuestros hogares, en nuestro alrededor, y esos tipos de energía lógicamente deben reducirse. De alguna manera hay que lograr aumentar la eficiencia del trabajo de esos equipos con un mínimo de uso energético. Ese es el objetivo que se plantea. Lógicamente, uno de los factores que más se usa es la transmisión de luz solar. El calor en los edificios muchas veces se utiliza como una fuente energética, donde se maneja los tipos de conducción de radiación o convección interna o externa dentro de esos recintos arquitectónicos. La oferta interna de energía primaria, la más común, ha sido el petróleo, el gas natural, hidráulica, carbón mineral, nuclear, leña, bagazo y otros primarios. Sin embargo, se busca reducir esos impactos en la producción de nuevos tipos de oferta de energía que reduzca esa energía primaria que comúnmente se utiliza. Esa transformación en la producción de energía secundaria o la oferta de energía interna, de energía secundaria, le permite al consumidor lograr una producción de material no energético, material residual que sea reutilizable. La parte comercial pública de un equilibrio estable entre la parte del uso y manejo de los productos, el transporte, como lo decía Álvaro, la parte agropecuaria y la parte industrial. Entre la fuente primaria y secundaria encontramos entonces la necesidad de fuentes no renovables que tienen que ir reemplazándose. El manejo de una electricidad más eficiente, la reducción de esos derivados de petróleo y de esos derivados de gas natural hacia una fuente renovable, derivados de carbono mineral con mínimo de niveles de contaminación que afecte el CO2, la medición de CO2, los derivados de biomasa que actualmente se utiliza en centros agrícolas donde no llega la luz o el gas, otros medios secundarios que actualmente se están manejando y en la Universidad de Santander UDES, como el hidrógeno, como un medio alternativo importante que está dando los primeros pasos de un logro de cambio a nivel investigativo y también a nivel económico e industrial. Solamente nos queda es manejar ese tipo de estructuras y la no energética. Los derivados de petróleo, que ya los conocemos, los derivados de gas natural, que ya están con el tiempo, deben ser reemplazados, los de carbono reemplazados y la biomasa, que poco a poco puede ser incorporadas con mecanismos de energía sostenible. Actualmente esa energía renovable, la más común que estamos utilizando a nivel mundial y en las ciudades, es la solar. Sin embargo, como es un inicio de años, de décadas, sus ventajas no son tan avanzadas, también contienen desventajas en el coste de inversión, en la amortización
de la zona de alta irradiación solar, que no representa un aporte inicial importante. Entonces se buscan unos ejemplos de instalaciones que vayan mejorando ese proceso de eficiencia y producción. La energía eólica también, sus ventajas que permite reducir el impacto de combustibles fósiles y la necesidad de inversiones en el momento de campos de energía eólica, aerogeneradores, y como lo dijo el arquitecto Álvaro, ya con nuevas innovaciones en la infraestructura mecánica de estas estructuras. La biomasa que se ha vuelto muy común en la zona agrícola de campo, el compostaje, la producción de gas para la luz, producción de luz o cocinas. Pero también hay que manejar esos tipos de combustibles que de alguna manera se deben reducir el impacto, mejorando la calidad del funcionamiento. Entonces hablamos de compostaje, reduciendo el impacto de la madera y caña de azúcar. Y la undimotriz, que es lo que conocemos como energía limpia, pero una de las ventajas es que rompe el paisaje marítimo, porque tiene que ver mucho con el manejo de energía que se logra a través de la estructura marítima, el mar, las olas, el oleaje de ellas, y lógicamente la captura de esa energía para fines energéticos. La geotérmica, que se utiliza en ciertos lugares del mundo, en Colombia también, se suministra energético, pero igualmente tiene sus desventajas en la producción de ácido subhídrico y CO2. Entonces, hay que mirar cómo reducir esos impactos al manejo. La hidráulica, que se ha vuelto también muy común, el manejo del agua como fuente energética. En las hidroeléctricas, centrales hidroeléctricas que conocemos, la mareomotriz, que tiene que ver también con la producción de la energía del movimiento del agua en el mar. Y los biocombustibles, que ya los conocemos, que han sido muy importante y clave a nivel de la industria agrícola. Fuente de energía primaria renovable, como la ve acá, la hidroenergética, que se ha vuelto muy común en países industrializados, también en Colombia, en algunas zonas. La geotérmica, que para nosotros está dando un inicio de estudio. La eólica, que ya se ha dado inicio en algunas zonas del país. Y la más común, la energía solar, como un beneficio importante en la economía de la sociedad y de la población y las comunidades. La biomasa, como le digo, se ha convertido muy importante. Ahora se busca el compostaje, los desechos orgánicos de los animales, donde den mayor producción de biogás. Y también hay fuentes secundarias como el etanol y el metanol, donde se están buscando mecanismos de reducir el impacto y mejorar la eficiencia. O la biogás, como ya es común en zonas agrícolas en Colombia y en Santander. Las fuentes eólicas, geotérmicas, mini hidráulicas y solares son las de mayor interés. Sin embargo, hay su impacto ambiental que deben ser minimizados para mejorar la eficiencia y la calidad del uso de ellas. Aquí vemos lo importante que se está llevando a cabo en Santander a través de la Autoridad Nacional de Licencia Ambiental, ANLA, utilizando permisos y trámites ambientales que cumplan normatividad ambiental para el manejo de paneles solares. Acá encontramos la hidrosogamoso, donde ha reducido el impacto en algunas estructuras y aumentado su eficiencia.
Y también conocemos los dos biodigestores, que se han vuelto muy común en las industrias avícolas. Entre esas, la incubadora Santander S.A., que ha iniciado la construcción de planta de biogás a través de los desechos avícolas. Eso es muy interesante, cómo se reduce el impacto de desechos para mejorar la calidad en la producción de biogás. Esto es una realidad en estas fotos que se encuentra en la incubadora de Santander, nuestra zona de Santander, departamento, y también en algunas zonas de Colombia. Esta zona eólica, que se ha vuelto muy común en la zona de Guajira, en la costa atlántica. Y los balances energéticos térmicos residenciales, que siempre deben tener un equilibrio entre calentamiento de agua y aguas servidas calientes, entre ganancias solares y ventilación, entre ganancias internas, entre calefacción, esa ventilación, infiltraciones y transmisión por envolventes, con la pérdida de procesos. Entonces vemos cómo se logra un equilibrio entre el suministro de calor y la pérdida de calor. Y esa pérdida de calor muchas veces hace que sea mayor al suministro. Por lo tanto, debemos llevar una eficiencia, equilibrio de ambas. Aquí vemos uno de los procesos más interesantes, las calefacciones, el calentamiento de agua para los baños, en algunos casos, y lógicamente cómo esas pérdidas de ventilación, de infiltración y de transmisión de alguna manera se van reduciendo para permitir la mejor calidad de estos procesos de consumo de energía final. Aquí vemos la propuesta de investigación que está dando avance en Santander, en la Universidad de Santander, ¿sí? La transmisión energética en Colombia, hidrógeno. Este carro que ustedes ven y esta cocina se maneja a punto de hidrógeno verde. Acá vemos los paneles solares, se han vuelto muy común en las zonas administrativas de Santander, como la gobernación, la alcaldía, y en las casas. Igualmente, en la Universidad Industrial de Santander se ha dado inicio a los procesos de sistema inteligente, eficiencia de paneles fotovoltaicos, que ya poco a poco se van incorporando a la Universidad de Santander. Acá vemos. Entonces, está esa cooperación de información y de investigación. Y por último, queremos darle la bienvenida al ingeniero ambiental, Naime Castro, que con gusto nos va a informar sobre sus investigaciones acerca del CO2. Hola, ingeniero, ¿me logra escuchar? Sí, cómo no, mucho gusto. Listo. Gracias por la invitación. ¿Me confirma cuándo logre ver mi pantalla? No sé si ya la logran ver. Sí, exacto, correcto. Listo. Primero que todo, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, ingeniero. Mi nombre es Naimes Castro, ingeniero ambiental de la Universidad de Santander. Actualmente soy joven investigador de la universidad con Alianza Aminciencias. Estamos trabajando a través del desarrollo de un sistema de captura de CO2 de emisiones generadas por industria del petróleo mediante la absorción a base de biochar obtenido a través de residuos orgánicos. ¿De qué nace esto? Nace pues de la necesidad de ver industrias como petroleras, mineras, que son las principales generadoras de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, con una responsabilidad del 64%. Entonces, pues a través de esto estábamos buscando herramientas que puedan mitigar o que puedan contribuir a la disminución de esas emisiones de CO2. Entonces buscamos estas nuevas tecnologías, que es la CSUS, que es la captura, uso y almacenamiento de carbono. Entonces, a través de esta metodología buscamos un elemento que nos permitiera absorber, capturar, almacenar y posteriormente pues darle un uso a ese residuo. Entonces, logramos obtener el biochar. El biochar nosotros lo obtenemos a través de una biomasa. Momento.
través de una biomasa. Voy a compartir un momentico la cámara para que logren verme un poco. Entonces, un momento. No sé si ya, listo. Retomo. Entonces, pues estuvimos buscando diferentes materiales de materiales orgánicos que nos permitían hacer este biochar. Entre esos, pues había la paja de arroz, la cáscara de café, restos de podas, que fue el elemento que nosotros utilizamos. ¿Por qué? Porque la investigación la estamos realizando en la Universidad del Santander y pues la Universidad del Santander cuenta con una extensión de 16 hectáreas. Entonces, pues a través de esas 16 hectáreas, pues tuvimos el material orgánico de ahí. Ahora, la metodología que utilizamos fue la metodología de Thinking, que es una metodología que tiene 5 pasos. Inicialmente nosotros quitamos una porque no iban acorde a la metodología que nosotros iniciamos. Entonces dejamos definir, idear, prototipar y probar. Entonces, como le comentábamos, definimos una problemática que eran las emisiones de CO2 emitidas por las industrias petroleras y mineras. Ideamos un sistema de captura basado en columnas de lecho fijo. Prototipamos esos sistemas de columna que estábamos ideando y probamos la eficiencia de captura de absorción del CO2 a través de los pellets de biochar. Este es el sistema de generación de CO2. Esto es un sistema lineal que tuvimos que crear para poder hacer los estudios en laboratorio. Entonces, a través de esto que utilizamos, inicialmente comenzamos con un hidrocarburo, pero después lo llevamos a un cambio de bicarbonato de sodio. Entonces, que era más estable y nos generaba mayor cantidad de dióxido de carbono. Entonces, pues, como pueden ver en la primera, hicimos con la base de aceite de motor sintético. En este caso, pues, estos fueron los parámetros que nosotros hicimos. Entonces tuvimos que someterlo a una temperatura para nosotros poder tener datos de CO2 en esa generación. Fue más o menos llevarlos a 195 grados centígrados, que pues en laboratorio se podía, pero pues tuvimos también generamos otros vapores tóxicos como el benceno, el tolueno. Entonces pues tuvimos que retirar este material. Pero sí logramos tener emisiones ahí, pero pues no era viable por esa generación. Entonces optamos por el bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio le hicimos los estudios y permitió tener a temperaturas de 150 grados una concentración de CO2 de más o menos 0.08. Entonces, pues ya teníamos una concentración no alta, pero sí una concentración estable en una temperatura baja. Este es el diseño del sistema de columna de lecho fijo. Este fue el diseño que nosotros inicialmente planeamos, que es esta cavidad donde ven aquí en la parte de abajo, es donde ingresa el CO2 y por esta parte es el CO2 restante que no se logra capturar dentro de esta cavidad. ¿Qué va a haber en esta cavidad? Van a ver los pellets de biochar. Nosotros hicimos dos sistemas de columna, uno de 200 milímetros y el otro de 150. Este es el sistema, ya después de estar lo que viene siendo el prototipo, ya este es el sistema montado. Y después de haber hecho el sistema, comenzamos en la producción del biochar o el biocarbono. Entonces el biocarbono lo hicimos a través de ¿qué? De someterlo a través de una pirólisis a temperaturas altas, más o menos entre 500 600 grados centígrados. Y estos fueron los parámetros físico-químicos obtenidos del biochar. ¿Qué nos interesaba en esto? La humedad, nos interesó el pH y nos interesó la capacidad de intercambio catiónico y eso lo van a ver después porque nos interesó. Hicimos trituración y formación de biochar. Entonces, esta es la parte inicial. Este es el biochar ya después de haber sido sometido a la pirólisis. Después lo llevamos a trituración y por último, pues los tamizamos. Se les tuvieron que realizar 3 veces trituración y tamización 3 veces para obtener al menos el tamaño del pellet del biochar que queríamos para formar los pellets. Y esta ya fue la formación de los pellets de biochar. Entonces,
¿Cómo lo formamos? Con cemento un 25% y un 74% de biochar y un 1% de agua. Entonces esto lo llevamos a una paletizadora y formamos estas esferas que ustedes ven aquí, son los pellets. Ya nosotros después los dividimos por tamaño para formar pequeños, medianos y grandes tamaños. Teniéndolos ya los pellets de biochar, lo que hicimos fue un estudio físico-químico de este pellet, llevándolos a análisis estructural de porosidad y nos dio también la densidad que pues también estuvimos haciendo la prueba de densidad para poder ver si este biochar que habíamos creado, estos pellets de biochar, pues tenían la capacidad de absorción, porque entre mayor porosidad pues nos va a permitir esa capacidad. Después hicimos, dentro de esas características físico-químicas del pellet, hicimos imágenes SEM. Entonces, pues aquí en imágenes SEM ya teníamos datos más concisos, específicos de lo que contenía el pellet ya formalizado. Como pueden ver en estos puntos, en los puntos que nosotros tenemos aquí, pues habían rastros del cemento. Entonces, pues ahí estuvimos analizando también esa parte. Y ya por el balance de materia, pues ya es toda la estructura del sistema. Entonces aquí, como les comentaba, es un sistema lineal donde hacíamos la generación del CO2, posterior lo conectábamos a las columnas y todo el material que no se logró obtener aquí, o sea, el desperdicio de CO2 que no se logró retener aquí, pues se llevó a otra columna para poder aprovechar ese mismo CO2. Entonces se pasaba por dos fases. Este ya es el montaje en planta. Como les comentaba aquí, pues tenemos una temperatura de 150, el sistema conectado y aquí ya estaba el sistema en lecho fijo, que es el montaje. Este equipo que ven aquí es el equipo que nosotros estamos utilizando en la Universidad de Santander para tomar medidas al instante. Datos que nos ofrece CO2 al momento de generación, nos da datos de temperatura de humo, nos da temperatura de ambiente, nos da O2, CO, y nos muestra y nos grafica los puntos de intervalo de cada emisión. Entonces, pues, esto se puede también tener en tablet o si no impresos. Entonces, nosotros íbamos teniendo esos datos para poder ir haciendo la recopilación de datos de eficiencia de captura. Entonces, ya ahorita venimos a la parte de la eficiencia de captura. ¿Cómo lo hicimos? Con la prueba experimental. Nosotros hicimos una prueba experimental de variables con 3 variables que nos arrojaron unos datos de cada variable. En este caso, las variables fue la altura del lecho, el tamaño del pellet y la densidad del lecho. Entonces, a través de esto nos arrojó que la prueba 6 a un lecho de 110 con un tamaño de 2.5 en pellet con una densidad del lecho del 0.40 nos dio una eficiencia del 75%, o sea, fue la mayor eficiencia. Y ahorita les muestro por qué. Ahora en el análisis de interacción, como pueden ver, teníamos mayor eficiencia en pellets pequeños. ¿Por qué? Porque en los pellets pequeños había menos espacio entre pellet y permitía mayor absorción. En el tamaño, pues obviamente en tener un mayor tamaño entre el sistema, pues iban a tener mayor oportunidad de captura. Aquí también está, hicimos unos comparativos alternativos entre la altura y la densidad. En este caso teníamos el 0.4, que es la altura, la densidad, disculpen, la densidad a relación a la altura, que aquí tenemos aquí el comparativo. Y fueron los efectos que también tuvimos. Como les comentaba, la mayor en altura era el de 110 centímetros a comparación del de 30. También tuvimos los pellets de menor capacidad, pues el mayor efecto de captura de CO2 y el de densidad de 0.40, pues el de mayor. Ahora bien, ya después de haber retomado y teníamos los datos de eficiencia de captura y pudimos comprobar que los pellets de biochar pudieron capturar y almacenar, porque eso también se obtuvo, el almacenamiento. Hasta el momento hemos hecho pruebas y ya se han obtenido al menos dentro de un mes, se ha contenido el CO2 dentro de esos pellets. Entonces, después de eso, pues teníamos ese residuo. Queríamos hacer toda una economía circular y cerrar ese residuo y llevarlo posterior como abono. Entonces, ¿qué hicimos? Eso, llevarlos al suelo. Entonces, ¿cómo lo planteamos? Actualmente estamos en eso, estamos planteándolo. Se sembraron, son 6 muestras. En laboratorio tenemos 3 que van de la siguiente manera, que es unos cargados con CO2, biochar cargado con CO2, uno sin abono y otro con abono solamente biochar sin cargados con CO2.
de esta manera. Abajo, en la parte inferior, van a haber 10 pellets, después 20 pellets, y por último, en la parte ya más superior, van a haber 20 pellets para un total de 50 pellets como abono orgánico por cada especie. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Inicialmente, esto es lo que ustedes, pues, en laboratorio vamos a hacer también en montaje en campo, pero esto es lo que se va a ver en campo. O sea, colocamos los pellets en esta parte y antes de hacer esta siembra, hicimos un estudio de ramificación de las especies para ver qué. Vamos a ver la composición de esos parámetros que nos pueda permitir el biochar generar a estas plantas, a cada una de las especímenes. Utilizamos como espécimen el cacao. El cacao, ya por investigaciones que hemos hecho, es una especie que ayuda a la absorción del CO2 naturalmente. Entonces, pues quisimos probar con ella para tener unos datos más eficientes. Entonces, pues en este caso ya lo que hemos hecho es estudiar la ramificación de cada una de las 6 especies y después, por ahorita en un tiempo más o menos de 2 meses, evaluaremos nuevamente la ramificación con cada uno de los parámetros ya hablados, que eran abono con biochar cargados con CO2, abono de biochar sin CO2 y sin ningún tipo de material como abono. A modo de conclusión, hemos observado una mayor eficiencia al lanzar los pellets de menor tamaño, como les comentaba, mayor altura del lecho, y se confirma la relevancia de maximizar la superficie del contacto y el tiempo de resistencia del gas para mejorar la absorción. La investigación no solamente valida la potencial del biochar como un material absorbente, sino que también aporta un modelo replicable para el desarrollo de tecnologías de mitigación frente al cambio climático, integrando la gestión de residuos de biomasa como solución para la captura de carbono a nivel industrial. Entonces, pues esto es lo que estamos desarrollando hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gracias. Neimi Castro. Es un gusto escucharlo en sus proyectos de investigaciones con mi ciencia. Y ya con esto entonces pasamos a Álvaro y Neime, ingeniero Neime, ingeniero arquitecto Álvaro, para escuchar algunas inquietudes, preguntas que tengan y dar fin a este interesante encuentro que ha sido muy enriquecedor para todos nosotros. Entonces, jóvenes estudiantes, los escuchamos. Queremos escuchar sus inquietudes a cualquiera de nosotros tres. Sí, lo escuchamos. Parece que este grupo es más tímido que el semestre pasado, ¿no? Álvaro. Sí, no, yo creo que por lo extensivo de la exposición probablemente no estén muy animados a preguntar. Yo lo comprendo, por supuesto. Sin embargo, si gustas, creo, Jairo, Neymes, por supuesto, felicidades por la investigación, excelente. Es más, te invito a que explores un poco lo que estamos haciendo aquí en Santa Cruz, Bolivia. Se ha convertido Santa Cruz en un ejemplo mundial de biochar con el tema del bagazo de la caña. Y no, la verdad que es excelente poder investigar y proponer estos métodos de captura de dióxido de carbono, por supuesto. Entonces, si les parece bien, también podemos ir cerrando la clase y podemos dejar un espacio para consultas que nos puedan hacer a los diferentes chats, tanto del curso de Urbanismo 2 como del ingeniero Jairo, y podernos transmitir y poderlo responder también. No sé si gustas también una segunda clase, si obviamente se pudiera programar dentro de un corto tiempo, podemos también ya dedicarnos a poder asentar un poco más esta idea en algunos ejemplos en la ciudad de parte nuestra y también, digamos, no sé, de parte de tus alumnos poder trabajar algunos ejemplos más puntuales de energía renovable. Y bueno, y ahí trasladar un poco este espacio a las preguntas que por ahí, por lo extensivo de la exposición, ya están un poco desconectadas, pues, ¿no? Me parece interesante. Entonces estaremos hablando, arquitecto Álvaro, para que podamos lograr ese encuentro antes de culminar esta fecha de noviembre, ¿sí? Para nosotros dos, y de esta manera
poder lograr esa actividad interesante entre los dos grupos de estudiantes. Sí, por supuesto. Creo que la energía, la ciudad y en este caso con NEMES, digamos, la investigación en captura de dióxido de carbono abre una fuente de inspiración y de obviamente de investigación para los muchachos, a los jóvenes y los futuros arquitectos, ingenieros que vale la pena promover, ¿no? Sí. Entonces, esperamos en el próximo encuentro, vamos a irlo programando para noviembre. Escuchemos Excelente. las preguntas, que todo esto es lo que se habló y no que solamente en el momento, sino que se maneje también en ese momento segundo que podamos tener, donde podamos hacer una especie de taller donde sea la participación de ustedes estudiantes y que lógicamente sea muy enriquecedor a nivel del conocimiento e igualmente en su curso que están viendo, tanto Correcto. el arquitecto Álvaro como el mío. Perfecto. Ahora, para la foto de cierre, sí le pedimos que prendan las cámaras todos los Sí, que por favor, puedan todos. para poder hacer Sí. la captura de pantalla. Agradecemos a todos que prendan la cámara, por favor, para las evidencias que son importantes para los cursos. Por favor, es muy importante. Janet Laguna. Los estudiantes de termodinámica, por favor, Ajá. unos segundos, Adrián, Alejandra, Alison. por favor. Los que son de termodinámica de la Universidad de Santander, de Fabia, Colombia. Flavia. Francesca. Diana Sanguino. Adrián. Alex. Adrián. Unos momentos, por favor, Juliana. para poderle hacer el Darling. encuentro. Perfecto. Entonces, Jairo, si gustas, puedes ya hacer la captura de pantalla de las tres pistas, las tres pantallas. Segundo, por favor. Neymes también, si me puedes colaborar ahí. Listo, yo te colaboro. Ahora sí. Segundo, por favor. Perfecto. Entonces, 7:37 hora Bolivia, estuviéramos cerrando este Muchas primer ciclo. gracias, muchachos. Muchas gracias, jóvenes. Ya pueden apagar sus Muchas pantallas, gracias. sus cámaras. Hasta luego. Es un gusto. Bueno, un gusto a todos haber compartido esta hora y media y nos programamos, querido Jairo, en transcurso de estos días para tener una fecha. Exacto, perfecto. Una Y actividad Neymet, dentro del aula nuevamente de muchas clase. felicidades. Muchas gracias, Gracias, ingeniero hasta Neymet. luego. Hasta luego. Igual es lo que lo grabado, así que